escriben alguien, escriben en el chat. Bien, llegó, perfecto. Ah, no, eso me lo habían escrito Eso antes, ya ¿no? lo habían puesto, sí. Sí, por eso, recién lo veo, pero era de lo que había preguntado del Power. Bien, bueno, acuérdense que nosotros hacemos como un repasito re cortito teórico, ¿sí? Resumiendo muy fácil y cortito lo que vieron el lunes con Cristian, ¿sí? Nosotros vamos a tener ecuaciones diferenciales de segundo orden lineales homogéneas. Y la forma, ¿sí? General de ese tipo de ecuaciones es la siguiente, ¿sí? Yo voy a tener una I2' de X, una I' que va a estar multiplicada por una función de X, una I que también va a estar multiplicada por otra función de X, igualada a R de X. Cuando esa R de X vale 0 o es igual a 0, estoy en presencia de una homogénea. Exactamente igual como habíamos visto en ecuaciones diferenciales de primer orden. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? Todas las ecuaciones diferenciales que están igualadas a 0 son homogéneas. Cuando esa R de X es distinta de 0, o sea, es una función X cualquiera, es no homogénea. Y vamos a ver que se resuelven por distintos métodos. Pero en este caso vamos a ver cuando está igualada a 0. ¿Me siguen hasta acá? ¿Vamos bien? Perfecto. Bien, sí. Genial. Entonces, tengo la I2', les voy a dar un tiempo, ¿sí? Vamos a hacerlo bien lento. La I2' de X, voy a tener una I', que va a estar multiplicada por una función de X, voy a tener una I, que está multiplicada por otra función de X, y la voy a igualar a 0. No siempre van a aparecer los tres términos. Sí o sí, para que esté hablando de una ecuación diferencial de segundo orden, I2' tiene que estar. ¿Sí? Pero muchas veces, y vamos a ver en los ejercicios, que este término, el que tiene I', a veces está y a veces no está. ¿Sí? Pero sigo estando en presencia de una ecuación diferencial de segundo orden. Y si está igualada a 0, es homogénea. ¿Sí? Vamos a esperar un ratito. Vamos a hacerlo esto bien tranquilo. Vamos a encontrar el... ¿No estaría por algún valor en específico o por qué? De vuelta, perdón, no te escuché la primera parte, Pedro. Claro, que I' no esté. Sí. Se da por No, a algún veces es valor particular de la ecuación. A veces está, a veces no está. A veces es, por ejemplo, un ejemplo, que ahora lo vamos a ver. ¿Puedo pasar? Sí. Esperemos, ¿sí? ¿Pasamos? Este, por ejemplo. Este es un ejercicio de la práctica. Es el ejercicio 2A. ¿'? ¿Ves que no está I'? Dice I2' menos 25i. ¿Pero qué puede ser? ¿Porque I' vale 0 o algo así? ¿Por qué no está? Sí, porque no está, claro. A veces porque en está, realidad sería que el coeficiente, ustedes se acuerdan que, claro, el coeficiente acompañante, o sea, la ecuación, ahora vamos a ver igual, pero la ecuación característica que era la que era con R, era R al cuadrado más A por R más B igual a 0. ¿Sí? Entonces, en este caso, el coeficiente A, que está multiplicado con R, que R sería I', es 0, por eso no está. ¿Esta no es una incompleta o...? ¿Cómo? De vuelta, perdón. ¿No es una incompleta? No. Las incompletas son otra cosa que ahora después vamos a ver. Okay. Donde no aparece ni, puede no aparecer I. ¿Sí? En las incompletas. I o I'. En este caso es una. Está incompleta, sí, porque no aparece I'. Pero nosotros llamamos ecuaciones diferenciales de segundo orden incompletas cuando no aparece I, que es otro tema que vamos a ver. Sí es el primer punto de la práctica, pero lo dejamos al último. ¿Sí? Por eso arrancamos por el ejercicio 2, que son los 3 casos que vieron con Cristian. ¿Sí? Que son las de segundo orden homogéneas. ¿Sí? ¿Más o menos? ¿Se entendió eso? Sí. Bien. Perfecto. Bueno, Flor, yo la voy pasando, Dale. ¿te parece? Dale, anda pasando. Bueno, tenemos esta ecuación, ¿sí? Entonces, primero de todo, como les dije recién, vamos a determinar la ecuación característica, que era R cuadrado más A por R más B igual a 0, ¿sí? Entonces, a ver, pasa Lu. Ahí está. R cuadrado va a ser nuestra I2', dijiste vos, ¿cómo le decís? I2'. Sí. I2'. El término de A por R no va a estar, ¿sí? Porque no está, I', y B va a ser menos 25, ¿sí? Igual a 0. Entonces, nuestra ecuación característica va a ser R cuadrado menos 25 igual a 0. ¿Hasta ahí bien?
Sí, sí, sí. Perfecto. Sí, sí. Bueno, de ahí, Lu, pasa. Bueno, despejamos, ¿sí? Pasamos el 25 sumando, la raíz, la potencia la pasamos como raíz, y nos queda que R va a ser igual a más menos 5. O sea, que van a existir, o sea, esta ecuación va a tener dos raíces que van a ser 5 y menos 5, distintas y reales, ¿sí? Entonces, antes de todo lo que vamos a hacer va a ser verificar la independencia lineal, ¿sí? Si son linealmente independientes. Entonces, para eso hacemos que I2 de X sobre I1 de X es igual a tiene que ser distinto a una constante. Entonces, reemplazamos y nos queda E a la R2 de X, que sería la raíz 2 de X por X, perdón, sobre R a la raíz de 1 por X, que esto va a dar igual a E a la menos 5X, porque reemplazo, ¿sí? R2 donde va R2 y R1 donde está R1, sobre E a la 5X. Y este cociente nos da E a la menos 10X, ¿sí? Y esta función es distinta a una constante. Entonces, de esta manera, lo que hacemos es determinar que las funciones son linealmente independientes, ¿sí? Bien. Entonces, una vez que hicimos esos dos pasos, que sacamos las raíces y nos fijamos que son reales y distintas en este caso, y que las funciones son linealmente independientes, vamos a aplicar la fórmula que es para, o sea, la específica para raíces reales y distintas, ¿sí? Que va a ser I general de la homogénea igual a la constante 1 por E a la R1 por X más la constante 2 por E a la R2 por X, ¿sí? ¿Hasta ahí venimos bien? Sí. Bien. Entonces, una vez que yo ya determiné la fórmula que voy a usar, lo que hago va a ser reemplazar. Perdón, ¿eh? Ahí vamos. Entonces, reemplacé las dos raíces, ¿sí? Donde va R1 pongo 5 y donde va R2 pongo menos 5, y llegué de esta forma a la solución general de la homogénea, ¿sí? Nombrar a R1 y a R2 es indistinto, ¿no? O sea, me refiero, R1 tranquilamente podría haber sido menos 5 y R2 5. En No este cambia caso nada. porque son iguales. O sea, porque son, Distintas. perdón, son distintas, perdón, sí, sí. Sí, en el caso de ser iguales también es lo mismo porque van a ser Sí. iguales. Sí, Pero sí, verdad. sí es indistinto. Es indistinto. Sí, yo Claro, puse porque generalmente por un orden porque como es más menos, uno siempre pone Sí. la raíz positiva primero. Pero sí es Está bien. indistinto. Es indistinto. Si ustedes hacen la verificación, como dijo Flor, que sea linealmente independiente, la única diferencia que me va a cambiar es esto que me va a quedar elevado a la 10x nada más, pero sigue siendo distinto de constante. Después es lo mismo. Bien. ¿Sí? ¿Hasta acá vamos bien? Sí, por mí sí. Perfecto. Bien, buenísimo. Acuérdense entonces, como dijo Flor, siempre, lo primero que tengo, ecuación de segundo orden, tengo que encontrar la ecuación característica. Y simplemente, ¿sí? Más allá de acordarse lo de la R cuadrado más A, es reemplazo, ¿sí? Donde tengo la I2', reemplazo por R cuadrado. Donde tengo la I', reemplazo por R, y donde tengo I solamente, voy a utilizar el coeficiente que está acompañando la I. ¿Sí? Y entonces siempre, generalmente, me va a quedar algo así o me va a quedar una ecuación de segundo orden. ¿Sí? Que después vamos a ver cómo la resolvemos. Se resuelve como una ecuación de segundo orden, ¿no? Pero siempre hago esa sustitución primero. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Seguimos? Bien. Sí, sí. Voy, Flor, ¿eh? Dale. Bueno, ahora nos pide que a esa solución general que encontramos vamos a aplicarle condiciones iniciales, donde I de 0 va a ser igual a 3 e I' de 0 va a ser igual a 0. Para esto, lo que tenemos que hacer es, como nos aparece en la condición inicial I', ¿qué hacemos? Derivamos
esa ecuación general, esa solución general, la derivamos, ¿sí? Para poder después reemplazar. Entonces nos queda que la derivada de C1 por E a la 5X nos queda 5 por C1 a la por E a la 5X, ¿sí? Bajé el 5, y la derivada de C2 por E a la menos 5, menos 5 por C2 por E a la menos 5, ¿sí? Entonces, tengo mis dos ecuaciones ya, de I y de I'. Entonces puedo reemplazar, ¿sí? Ya armé mi sistema de ecuaciones y puedo reemplazar con las condiciones iniciales, donde va X pongo 0, en el primer caso, ¿sí? En la ecuación de I sola sería, y donde va Y pongo 3, y en la ecuación de Y' pongo 0 donde va X y 0 donde va Y, ¿sí? Bien, Es una cuestión de aclaración. reemplazo. Bien, una aclaración. ¿Por qué necesitamos dos condiciones iniciales? Recuerden que las condiciones iniciales a mí me ayudan a encontrar la solución particular, ¿sí? De cada ecuación diferencial. Y estamos en segundo orden. Entonces siempre vamos a tener dos constantes. Esas dos constantes me van a ayudar a mí a encontrar la solución particular. Como son dos constantes, voy a necesitar dos condiciones iniciales. Por eso, ¿se acuerdan que en las de primer orden solamente teníamos esta que tengo acá arriba? ¿Sí? En una de segundo orden voy a necesitar estas dos. Y sí o sí voy a tener que armar mi sistema de ecuaciones, que se resuelve con todos los métodos de resolución de sistema de dos ecuaciones que conocemos, ¿sí? Pero sí o sí voy a necesitar dos ecuaciones. Y como dijo Flor, para encontrar esas dos ecuaciones, a mi solución general la tengo que derivar, ¿sí? Y una vez que tengo mi solución general, que tengo mi derivada, ahí voy a hacer el reemplazo con las condiciones iniciales. Y siempre me tengo que fijar que voy a tener que, obviamente que para cada ecuación le corresponde una condición inicial particular, siempre la de I' va a ser obviamente la que voy a tener que reemplazar en la derivada de mi solución general, y obviamente que voy a utilizar la primera para mi solución general. ¿Sí, chicos? Sí, perfecto. Bien, Perfecto. acuérdense, por cada... Depende la cantidad de condiciones interiores. Sí, en realidad depende la cantidad de constantes que yo tenga, son la cantidad de condiciones iniciales. ¿Sí? Si yo estoy en segundo orden, voy a tener dos constantes, por lo tanto necesito dos condiciones iniciales. Siempre. Si no las tengo, no puedo solucionar. Y otra aclaración. El ejercicio de la práctica terminaba en el power anterior. ¿Sí? Esta condición inicial la pusimos nosotras, simplemente para que vean cómo se resuelve y cómo encuentro la solución particular. ¿Sí? ¿En el Power o en la diapositiva, quise decir? En el la diapositiva. en el apunte. Sí. Sí. O sea, en la diapositiva anterior, lo que explicó Flor, ahí termina el ejercicio que está en la práctica. Esto que acá pusimos con estas condiciones iniciales, se lo agregamos nosotras, para que ustedes vean cómo encontramos la solución particular. ¿Sí? Bien. Creo. ¿Podemos seguir? Sí, perdón. ¿Alguien quería aclarar algo? ¿Algún comentario? ¿No? ¿Seguimos? Sí, sí. Bien, buenísimo. Estamos todos en la Bueno. misma página, ¿no? Perdón, Sí, porque por las dudas a veces algunos contestan que sí, pero ¿estamos todos bien? Si no, Sí, volvemos sí. de vuelta, Sí, ¿eh? sí. Miren que tenemos tiempo y vamos a hacerlo tranquilo. Bien, genial. Seguimos entonces. Ok, bueno, ahí lo que hicimos fue la E a la 0 es 1, entonces sí, simplificamos la ecuación, sí. Entonces nos queda el sistema de ecuaciones de 3 igual a C1 más C2 y 0 igual a 5 por C1 menos 5 por C2. Entonces lo que hago va a ser resolver ese sistema de ecuaciones, como dijo Blue, con cualquier método. Nosotros elegimos, esperen que está entrando gente, elegimos sustitución. Entonces de la primera ecuación despejo C1, que me queda igual a 3 menos C2, y voy a reemplazar C1 en la ecuación 2, ¿sí? Entonces nos queda 0 igual a 5 por 3, por 3 menos C2, todo eso menos 5C2, ¿sí? De ahí despejo C2
y llego a que C2 es igual a 15 décimos, o sea que es igual a 3 medios, ¿sí? Una vez que obtuve C2, la reemplazo en C1, ¿sí? En la ecuación de C1, y obtengo C1. También me da 3 medios. Entonces, una vez que llegué a obtener, a determinar mis dos constantes, lo que vamos a hacer, vamos a reemplazar en la solución general de la homogénea, ¿sí? Entonces nos va a quedar I igual a, en este caso va a ser I particular homogénea, igual a 3 medios por E a la 5x, ¿sí? Reemplazo C1, más 3 medios por E a la menos 5x, que va a ser, ahí reemplacé C2, ¿sí? Y ahí llegué a la particular de la homogénea. ¿Se entendió? Sí, sí. Sí, buenísimo. Siempre está bueno aclarar que está bueno que utilicen la nomenclatura, la pH y GH, ¿sí? Siempre aclarando cuál es la general de la homogénea y cuál es la particular de la homogénea. Esto también es, por ahí acá es medio obvio, obviamente estamos hablando de la homogénea porque R de X es igual a 0, ¿sí? Pero después vamos a ver cuando vemos coeficientes indeterminados que es muy importante determinar cuál es la particular de la homogénea, porque después vamos a tener una completa, pero eso más adelante. Pero nos tenemos que ir acostumbrando a la nomenclatura, ¿sí? Es importante que identifiquen cuál es la general GH, ¿sí? Cuál es la general de la homogénea y cuál va a ser la particular de la homogénea, ¿sí? Pero después vieron que es muy similar a lo que veníamos haciendo. La única diferencia es que voy a tener una ecuación característica, voy a tener que encontrar raíces, voy a tener una solución, una fórmula, ¿sí? Específica para cuando en este caso eran raíces reales y distintas, ¿sí? Derivo una vez si tengo condiciones iniciales, reemplazo, despejo las dos constantes, reemplazo nuevamente en la solución de general de la homogénea y obtengo la particular de la homogénea, ¿sí? Siempre el procedimiento va a ser el mismo. ¿Vamos bien? ¿Podemos seguir? ¿Esperamos un cachito más? Sí, sí. Bien, buenísimo. Sí, ya Ahí está por ahí. Bien. En este caso, vamos a tener otro ejemplo. Este es un ejemplo, no está en la práctica. Y acá va a aparecer el segundo término que antes no estaba, ¿sí? Entonces, la ecuación que nos dan es I2' más 4' más 4 por I', perdón, más 4i igual a 0, ¿sí? Entonces, hacemos los mismos pasos siempre. Determinamos la ecuación característica, ¿sí? En este caso tenemos r cuadrado más 4r, ¿sí? Porque tenemos ya i', más 4 igual a 0, ¿sí? Y esto se resuelve aplicando Bhaskara. Entonces, vamos a llamar a A1, a B4 y a C4. Aplico y resuelvo con Bhaskara y nos quedan que las dos raíces van a valer menos 2, ¿sí? Entonces, R1 va a ser igual a R2, que va a ser igual a menos 2. Por lo tanto, las raíces van a ser reales e iguales, ¿sí? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Se entendió por qué las raíces? Bueno, esto simplemente es cuentas matemáticas, ¿no? Pero claro. se cancela todos los términos que están dentro de la raíz. Entonces me va a quedar solo una raíz. Y como nosotros vamos a necesitar dos raíces, decimos que son iguales, ¿sí? Tanto R1 como R2 es menos 2. ¿Sí? Siempre que les quede una ecuación de segundo orden, la van a resolver, de segundo grado, perdón, una ecuación de segundo grado, porque nos confundimos sino con el orden de las diferenciales, de segundo grado, resuelvo con Bhaskara. ¿Sí? No siempre van a quedar raíces reales e iguales. Eso depende. No, obvio. Bueno, pero este es un caso particular, vimos el anterior, Exacto. que eran raíces reales y distintas, ahora las Ahora reales van a e ser iguales. Bien. Bien. Si nos dan complejo, no se resuelve. Sí, Ahora si te dan vamos a ver. complejo, sí, pero pará. Ahora vamos a ver. Habíamos dicho que eran tres casos, ¿sí? Reales iguales, reales distintas y complejas conjugadas, que ahora las vamos a ver. Ah, está bien, disculpa. No pasa nada. Bueno. Ay, pará, se nos adelantan un poquito. Sí. Bueno, hasta ahí bien, perfecto. Entonces, vamos a aplicar ahora la fórmula que corresponde a las raíces reales iguales, ¿sí? Que va a ser, es distinta a la anterior,
y va a ser I igual a E por, siempre digo por y es elevado, perdón, elevado a la raíz 1 por X, todo eso multiplicado por constante 1 más X por constante 2, ¿sí? Entonces, lo que hago va a ser reemplazar, ¿sí? Y me queda que la general homogénea, la ecuación general homogénea, va a ser igual a C1 más C2 por X, todo eso multiplicado por E a la menos 2X, ¿sí? Y ahí llegué a la general homogénea, ¿sí? Lo único, o sea, fíjense que casi siempre es lo mismo, es, primero me fijo qué ecuación tengo arriba de todo, después de ahí, determino la ecuación característica con las R's, ¿sí? Y voy, como dijo Lu, reemplazo. Ahí 2' le pongo R cuadrado, ahí prima le pongo R, y a la que está con I solo, dejo el coeficiente. Igualado todo a 0. De ahí saco las raíces, y dependiendo qué tipo de raíz nos da, aplico la fórmula correspondiente. Fíjense que esta fórmula para raíces reales e iguales es Profe. igual a la de raíces reales distintas, la única diferencia es que la constante 2 está multiplicada por X. ¿Sí? Perdón, sí. Hola, profe. Profe, ¿de dónde sale E a la R por X? Eso sale de la es una fórmula general. Sí. Es una. Bueno, profe. ¿Sí? Todas las ecuaciones diferenciales de segundo orden, de acuerdo a las raíces que nos dan las ecuaciones características, tienen una fórmula particular o ecuación particular. Cuando las raíces son reales e distintas, era la que vimos en las diapositivas anteriores, que es exactamente igual a esta. La única diferencia es que cada término, ¿sí? Porque si yo hago la distributiva, C1 va a estar multiplicado por E a la R1 de X, y C2 va a estar multiplicado por E a la R2 de X. La única diferencia es que esas R1 y esas R2 son distintas. Cuando las raíces son reales e iguales, voy a tener una sola raíz, ¿sí? Entonces esa R1 va a ser igual a la R2, por lo tanto cuando multiplica cada término va a ser el mismo. Como voy a hacer el mismo, a la segunda constante la voy a multiplicar por X. ¿Ven que acá aparece X? Sí. Que no pasaba cuando las raíces eran reales y distintas. ¿Sí? Estas son fórmulas generales para cada caso de raíz. ¿Sí? Ya, profe, gracias. De nada. Y ahora vamos a ver que después más adelante, cuando tenga otro tipo de raíz, que era como comentó el compañero, compleja conjugada, la fórmula correspondiente o la ecuación correspondiente va a cambiar también. Sí, va a ser particular para ese tipo de raíces, pero eso lo vamos a ver en un ratito. Ahí ya terminaría el ejercicio, pero lo que hicimos, como en el caso anterior, lo que hicimos nosotras fue imponerle una condición inicial, ahora lo que vamos a hacer, vamos a verificar si la solución general de la homogénea a la que llegamos, es la correcta, ¿sí? Entonces, para eso yo tengo mi solución general, ¿sí? Que lo que hago va a ser derivarla una y dos veces, ¿sí? Entonces, derivo una vez y me queda menos 2 por constante 1 por E a la menos 2X, más la derivada de ese producto que está allá arriba, que me queda C2 por E a la menos 2X, menos 2 por C2 por X por E a la menos 2X, ¿sí? ¿Entienden esa derivada? Sí. No, sí, el producto. Perfecto. Igual por las dudas decilo, Flor. Ok. Por las dudas, para que quede todo. Esa derivada va a ser el primero, voy a tomar C2 por X y por otro lado E a la menos 2X. Entonces, la derivada del primero, ¿sí? Que va a ser, me queda C2, por el segundo sin tocar, ¿sí? E a la menos 2X, más, pero en este caso ponemos menos, pero sería más el primero sin tocar, que sería C2 por X, por la derivada del segundo. Y la derivada del segundo va a ser menos 2 por E a la, sería como ese rulito que está así, sería menos 2 por E a la menos 2X, ¿sí? Por eso puse el menos 2, adelante de todo. Por una cuestión de practicidad.
¿No sería 4 ahí entonces? Ah, No. no, está bien, 2. Bajo. Bien. Pensé que era 2, no sé, me confundí con el Y C2. en la derivada, claro, como esto es e a la menos 2x, la derivada de esto es bajo el coeficiente de la potencia, ¿sí? En este caso es menos 2, ¿sí? Y la derivada es la misma, o sea, e a la menos 2x. Lo ponemos adelante por un tema de que quede mejor matemáticamente. Más lindo, claro. Claro, porque si no sería más C2 por X por menos 2 y sería como, no tiene sentido. Además, para arreglarlo, más por menos es menos, entonces es más fácil ponerlo adelante. ¿Sí? ¿Se entendió eso entonces? Sí. Aplicamos la Sí. regla del producto. Bien. Bien. Y ahora derivo por segunda vez esa y'. Entonces me queda la derivada de menos 2 por C1 por e a la menos 2x va a ser 4 por C1 por e a la menos 2x. ¿Por qué? Porque bajé, como recién explicó Lu, bajo el menos 2, lo multiplico por el menos 2 y me queda 4. Por C1 por e a la menos 2x, ¿sí? Menos, ¿sí? La derivada de C2 por e a la menos 2x, bajo el menos 2 y me queda menos 2 por C2 por e a la menos 2x. Y en el último término tengo de nuevo una derivada de un producto, ¿sí? Donde voy a hacer, espera que me mareé, hago primero, ¿qué hice ahí? Me queda menos 2, C2 por X, lo tomaría como si fuera el primero, y el E a la menos 2X como el segundo. Entonces, cuando derivo el primero, menos 2C2X, me va a quedar menos 2C2. Exacto. ¿Sí? Porque la derivada de X es 1. Por el segundo sin derivar. Y en el otro bajo me queda, o sea, hago lo mismo, la derivada del primero, que va a ser constante, entonces me queda 2 por, menos 2 por C2 por X, y la derivada, el segundo sí lo derivo, perdón, bajo el menos 2, y ahí me queda 4, ¿sí? Por eso pusimos el 4. Me queda menos 2 por menos 2, 4, por C2 por X por e a la menos 2, X. ¿Se entendió? Ayer cuando lo estaba revisando, me hizo un matete en la cabeza. Porque pero por ahí, sí, al hacerlo directamente por ahí hubiera estado bueno poner los pasos intermedios. Pero bueno. No, pero por ahí es porque uno se confunde nada más, pero se entiende, es una derivada de un producto donde pusimos el primero, va a ser 2 por C2 por X, y el segundo va a ser E a la menos 2X. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí. Bien, Sí, sí. ahí lo que hice fue reorganizar, ¿sí? Junto lo que puedo, junto el menos 2C2 por e a la menos 2x con el menos 2 por C2 por e a la menos 2x, y me queda que I2' va a ser igual a 4 por C1 por e a la menos 2x menos 4 por C2 por e a la menos 2x más 4 por C2 por x por e a la menos 2x. ¿Sí? ¿Cuántas veces dije x? Un montón. Bien. Es un montón. Una vez que tengo y determiné I2', I', y ya tenía la solución general de la homogénea, que sería I, lo que voy a hacer es reemplazar esas tres en la ecuación 1. La ecuación 1 es la que me dio el ejercicio, ¿sí? Entonces, reemplazo. Todo eso queda. Reemplacé la primera, la I2, ¿sí? Al principio, está ahí lo marca Lu. Después, porque era I2, sería I2', más 4 por I', decía el ejercicio, entonces reemplacé la I' ahí, está todo en el paréntesis, y decía más 4 por I. Y reemplacé I general ahí entre paréntesis, igual a 0. Hago distributiva, ¿sí? En los términos que corresponde, ¿sí? En los del medio, en el segundo y el tercer término. Y después simplifico todo lo que puedo. En realidad todo, porque va a quedar 0 igual a 0, ¿sí? Entonces simplifico el 4 por C1 por e a la menos 2x con el otro 4 y con el 8, que está en el medio, ahí, ¿sí? Después simplifico el menos 4 por C2 por e a la menos 2x con el 4 positivo por C2 a la menos, por e a la menos 2x.
Y después simplifico los que están con X, ¿sí? Que es X por E a la menos 2X. Los términos esos, ¿sí? Y me queda 0 igual a 0. Y de esta manera verificamos que la general homogénea que resolvimos y que obtuvimos antes en la diapositiva anterior estaba bien. ¿Se entendió? Sí, también podríamos haber, por ejemplo, cometido un error en la derivación y no llegar a la verificación, pero no tal vez por la homogénea que estaba mal, sino por un error en la derivación. Sí, también. Es una forma de verificar, sí. En este caso es medio, digamos, muy sencillo la verificación porque tenemos igualado a 0, entonces, digamos, los pasajes, o sí, podrían haber cometido alguna, como dijo el compañero, algún error en la derivación. Pero esto también se puede aplicar a las ecuaciones donde r de x sí es distinto de 0 y vamos a tener una función, ¿sí? Una función de x cualquiera, x cuadrado, seno de x, coseno de x, suma de x, lo que sea. Entonces también nos sirve a nosotros para verificar que lo que estuvimos haciendo esté bien o mal, ¿sí? Porque muchas veces me preguntan, y profe, ¿no me pasa el ejercicio cómo me tiene que quedar? Bueno, esto es una forma de verificar que lo hicimos bien. Si esto no nos da, digamos, el primer miembro no nos da igual al segundo, ya sea que el segundo sea 0 o sea una función, hay algo que hicimos mal, ¿sí? Es muy difícil que hayamos cometido un error en encontrar la general de la homogénea, porque como vieron, es muy sencillo, ¿sí? Yo tengo que encontrar las raíces y simplemente aplico fórmula. Generalmente los errores, como dijo el compañero, están en la derivación. Entonces hay que prestar atención ahí, sobre todo cuando tenemos producto o tenemos cocientes de funciones, que ahí tenemos que aplicar las reglas de derivación que corresponden a los productos o a los cocientes, ¿sí? Pero siempre podemos utilizar esto, ¿sí? Para verificar si lo que hicimos está bien. Y siempre que tenemos, en este caso, una ecuación de segundo orden, tenemos que derivar 2 veces y reemplazar en la ecuación que a mí me dieron. Entonces, el primer miembro me tiene que dar igual al segundo miembro. Si pasa eso es porque hicimos todo bien. Perdón, Flore. No, está perfecto. Iba a decir un comentario que por ahí, que como dijo Lu, a veces se complica derivar cuando hay un producto o un cociente. Entonces, lo que pueden hacer, que es un consejo, un comentario, yo lo hacía o por ahí no lo hacía, depende la ecuación que tenía, marquen tipo cuál es el primer término del producto y cuál es el segundo término del producto. Entonces se le hace más fácil a ustedes derivar, aunque hagan 2 pasos más, pero por ahí para verificar algo o en el mismo parcial quieren estar seguros, hacen eso y ya está. Pero era un comentario que, nada, lo toman o lo dejan. Bien. ¿Alguna pregunta con respecto a esto? Quiero que retomemos, ¿se entendió? Sí, ¿Retomemos algo? Bien, acuérdense, acá llegamos a la solución general. No aplicamos condiciones iniciales porque, bueno, el ejercicio no lo requiere y porque lo habíamos hecho en el anterior, pero si nos dan condiciones iniciales, tenemos que hacer exactamente lo mismo que hicimos en el paso anterior, ¿sí? Voy a tener 2 condiciones iniciales porque voy a tener 2 constantes. Y armo un sistema de ecuaciones igual que hicimos en el anterior. ¿Sí? ¿Seguimos entonces? Sí. Buenísimo. Bien, buenísimo. Gracias, Flor. No. Bien. Ahora vamos a ver otro ejemplo, ¿sí? Que también, como dijo Flor, no son ejercicios de la práctica porque no hay tantos en la práctica y está bueno que ustedes los tengan para practicarlos ustedes, por eso a veces ponemos ejemplos, ¿sí? En este caso tengo y2' de x más 4y igual a 0. En este caso también nos está faltando el término de y', ¿sí? Entonces, vamos a plantear la ecuación característica. Acuérdense que para plantear la ecuación característica lo que hago es reemplazar ese i2' por r cuadrado, en este caso no hay y', pero si lo hubiera, reemplazo por r, y solamente me quedo con el coeficiente que acompaña la i. En este caso voy a tener r cuadrado más 4 igual a 0. Entonces vamos a encontrar las raíces. Tengo que despejar r. Entonces paso el 4 al segundo miembro como negativo, ¿sí? Por lo tanto me va a quedar que r es más menos raíz de menos 4. Y como todos sabemos, no existe en el plano de los reales la raíz cuadrada de un número negativo, estoy en presencia de un número complejo, ¿sí? Que en este caso va a ser más menos 2i, ¿sí? Entonces, voy a identificar a la raíz 1 como más 2i, y a la raíz 2 como menos 2i.
¿sí? Acuérdense que el orden es indistinto, simplemente por el orden del más menos, yo siempre tomo como raíz 1 el positivo, ¿sí? Cuando pasa esto, que yo tengo raíces imaginarias, ¿sí? Complejas, voy a estar en el caso de raíces complejas conjugadas. Y siempre, porque sé que esto no lo vieron en la teoría, tengo que identificar la parte real y la parte imaginaria. ¿Sí? En los números complejos voy a tener una parte real y una parte imaginaria. A la parte real la voy a llamar P y a la parte imaginaria la voy a llamar Q. ¿Vamos bien hasta acá? Sí. El procedimiento es el mismo. Ecuación característica, hago reemplazos, saco las raíces. En este caso las raíces me dieron complejas, ¿sí? Donde la parte real es 0, ¿sí? Porque no tengo parte real, solamente tengo imaginaria. Y de la parte imaginaria voy a tomar el módulo, ¿sí? Que en este caso es 2, no me importa el signo. Y a la parte real la voy a llamar P, y a la parte imaginaria la voy a llamar Q. ¿Sí? Supongamos que la raíz me hubiera dado 2 menos 3, ¿sí? Y 2 menos 3i. Ahí sí voy a tener parte real. La parte real va a ser 2 y la parte imaginaria va a ser 3. ¿Sí? Y ahí sí me va a cambiar mi P y mi Q. En este caso en particular, mi P, es 0. Entonces, una vez que determiné que las raíces son complejas conjugadas, voy a utilizar la fórmula o la ecuación que corresponde para raíces complejas conjugadas, que es la siguiente, ¿sí? La I general de la homogénea va a ser igual a E elevado a la PX por constante 1 por el coseno de QX más constante 2 por el seno de QX, ¿sí? Y voy a reemplazar con mi P y con mi Q. En este caso, mi P es 0 y mi Q es 2. Entonces me va a quedar la I general de la homogénea, acuérdense siempre poner la nomenclatura, ¿sí? Va a ser E a la 0x por constante 1 por coseno de 2x, más constante 2 por seno de 2x. ¿Sí? En este caso, como E elevado a la 0 me da 1, ¿sí? Esta general de la homogénea me va a quedar de esta forma. Constante 1 coseno de 2x más constante 2 seno de 2x. ¿Sí? Siempre que tenga raíces complejas conjugadas, tengo que determinar cuál es la parte imaginaria, cuál es la parte real, y utilizar esta fórmula correspondiente o ecuación correspondiente a este tipo de raíces. Y simplemente reemplazo, la E la voy a elevar a la parte real, ¿sí? Y dentro del argumento de las trigonométricas, o sea, del coseno y del seno, va a ir la parte imaginaria. No tiene mucha complicación, lo único, digamos, entre comillas, más complicado es acordarse qué ecuación corresponde para cada una. Pero la parte real, cuando es real y distinta y real y iguales, es muy similar. Acuérdense que la única diferencia es que la constante 2 la multiplico por x. Y en este caso, que yo tengo raíces complejas conjugadas, voy a utilizar esta formulita, o esta ecuación. Y reemplazo nada más. Y ahí encontré la general. ¿Vamos bien? Sí. Sé que esto Perfecto. no había llegado. Sí. Perdón, Martina, ¿me hablaste? Y yo justo. No. Al menos yo no, que sí, se entiende. ¿Entiende? Bien. Yo sé que esta parte justamente no llegaron a verla con el profesor, pero como no tiene mucha complicación y no es tan distinta al otro, por eso seguimos avanzando en los ejercicios, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si a mí me dan condiciones iniciales? Exactamente igual como hicimos en el anterior. Tenemos dos constantes, necesitamos dos condiciones iniciales. Por lo tanto, a mi solución general la voy a derivar, ¿sí? Y en este caso, ¿qué hice? La primera, ¿sí? Acuérdense que la derivada del coseno es el menos seno. Y como tengo el argumento, si es doble, si tengo 2 por x, lo que hago es al 2 lo saco afuera, ¿sí? La derivada del coseno de 2x es menos 2 seno de 2x, ¿sí? Lo mismo pasa con el seno. La derivada del seno es el coseno, pero como tengo un ángulo doble, el 2 sale afuera también. Entonces la derivada va a ser C2, coseno de 2x. Y simplemente hago mi sistema de ecuaciones. ¿Sí? Vamos a escribir las dos ecuaciones, la I general y su derivada, y las vamos a reemplazar por las condiciones iniciales.
¿Sí? Obviamente acuérdense que tienen un orden, la general la tengo que reemplazar por la primera condición y en la derivada por la segunda condición. Eso, acuérdense, porque no podemos mezclar las condiciones iniciales. ¿Sí? Y simplemente reemplazo en la primera donde dice x por 0 y donde dice y por menos 3, y en la segunda donde dice x por 0 y donde dice y por menos 1. ¿Sí? Seno de 0 es 0, por lo tanto, y coseno de 0 es 1, por lo tanto me va a quedar esta igualdad, C1 igual a menos 3, y acá lo mismo, seno de 0 es 0, entonces este término se me cancela, coseno de 0 es 1, por lo tanto me va a quedar menos 1 igual a 2C2. ¿Sí? Este pasaje, ahora pues seguimos, este es exactamente igual en todas. Cada vez que yo tenga que encontrar la solución particular, tengo que hacer este procedimiento para cualquiera ecuación diferencial de segundo orden. ¿Sí? General, derivo, reemplazo por las condiciones, armo mi sistema de ecuaciones y despejo las constantes. Por cualquier método que sepan. Sustitución, igualación, sumas, restas. ¿C1 y C2 son constantes? ¿Cómo? De vuelta, perdón. ¿C1 y C2 son constantes? Siempre son las constantes, sí, siempre son las constantes. Es las que tengo que encontrar para poder reemplazar en mi solución general para encontrar la solución particular. ¿Y la derivada de una constante no es 0? Sí, pero ¿por qué ¿Por derivo? qué? Sí, sí, C1 y C2 son constantes, porque cuando la derivamos no tomamos como 0. porque no estoy derivando la constante, porque está acompañando una función que tiene x, y la que tengo que derivar es la función de x. La derivada de la constante es cuando la constante está sola. Ahí sí derivo esa constante. Pero como la constante está acompañando una función que tengo x, la que yo tengo que derivar es la función de x. ¿Sí? En este caso, por ejemplo. ¿Sí? Sí, Es como cuando vos Entonces, derivas 2x. La derivada de 2x, ¿cuánto es? Es 2. ¿Sí? La derivada de, por ejemplo, no sé, 3x cuadrado. ¿Sí? Es 6x. La constante se mantiene constante porque lo que yo derivo es la función de x. claro. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Me había entrado esa duda, perdón. No, está perfecto. Ustedes, todas las dudas que tengan, porfa, pregunten. ¿Sí? Si hubiera sido 0, en el caso de que esto no hubiera estado. ¿Sí? Si tengo la constante solar. Eso no va a pasar acá, porque siempre esto viene de la fórmula general de las raíces complejas conjugadas, ¿no? Pero en el caso de que yo tengo una constante, un 2, y la tengo que derivar, sí, la derivada de 2 es 0. ¿Sí? La derivada de C1 va a ser 0. Pero como yo estoy derivando a una constante que acompaña una función de x, lo que yo derivo es la función de x. ¿Sí? Buenísimo, ¿seguimos? De nada. Buenísimo, entonces, como habíamos dicho que había términos que se me cancelaban y el coseno de 0 era 1, me queda de esta forma, ¿sí? C1 es igual a menos 3, ya directamente sale, ¿sí?, de la ecuación, y lo mismo con C2, ¿sí? Me quedaba que menos 1 era igual a 2C2, por lo tanto C2 es igual a menos 1/2. Y ya con las constantes voy directamente a mi solución general, reemplazo las constantes, ¿sí?, y obtengo mi solución particular de la homogénea. Siempre es el mismo procedimiento. Siempre, 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 siempre. ¿Sí? Acuérdense que voy a tener distintas soluciones particulares como distintas constantes condiciones iniciales tenga. Obviamente que esta es particular porque es para ese tipo de condiciones. Cambian las condiciones, va a cambiar la solución particular. ¿Sí, chicos? Pero vieron que siempre, siempre es lo mismo. Siempre tengo que hacer lo mismo. Es bastante metódico y siempre va a ser uno abajo del otro. ¿Alguna duda? No, todo claro. ¿No? ¿Ninguno? Y claramente está que puedo verificar esto, ¿no? Como dijo Flor. Tengo mi solución general, yo ya la derivé una vez, ¿sí? Para encontrar la solución particular, la derivo, esa I', la vuelvo a derivar 2 veces, ¿sí? Y reemplazo en la ecuación 1, la que me da el ejercicio. Y si me da 0 el primer miembro, es porque está todo ok. ¿Sí? No lo hicimos en este caso, pero lo pueden hacer. Bien. Dicho esto,
¿sí? Vimos los 3 casos con las 3 raíces para soluciones, para poder resolver o encontrar las soluciones generales de las ecuaciones diferenciales de segundo orden homogéneas, ¿sí? Entonces, pueden resolver con esto que vimos el punto 2 y el 3 de la práctica, ¿sí? Haciendo un repaso, ¿sí? Porque tenemos tiempo y lo vamos a hacer rápido. Repasando. Cuando tengo una ecuación de segundo orden, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Era reemplazar los valores con R. Y, o sea, exacto, ¿y cómo se la llama derivada eso? ¿Qué segunda tengo de que encontrar? I, Las raíces. claro, hallar las raíces. Bien. Tengo que encontrar las raíces. ¿Y cómo encontraba las raíces? Ahí lo va a explicar el compañero. Sí, que lo estabas haciendo muy bien. ¿Qué reemplazaba? No, serían los coeficientes que acompañan ahí a la derivada segunda de I por R cuadrado, el coeficiente que acompaña a I' por R, y el coeficiente que acompaña a I igualado a 0. Igual, claro, dejo solamente el coeficiente que acompaña a la I, lo igual a 0. Muy bien. Encuentro las raíces. Perfecto. Y depende. ¿Y qué 3 tipos de raíces podemos tener? Reales e iguales, reales distintas, y las otras que eran complejas. Las complejas, muy bien. Y dependiendo la raíz que yo encuentre, va a ser la digamos, la fórmula o la ecuación particular que voy a usar para ese tipo de raíces. ¿Sí? No les voy a preguntar cuál es cada fórmula porque está bien si no se los acuerdan porque son bastante largas, ¿sí? Pero lo único que quiero que se acuerden es que cuando tengo raíces reales distintas o iguales, uso la misma fórmula, la única diferencia es que al segundo miembro que tiene la constante 2 lo multiplico por x. ¿Sí? Pero es la misma. Es la única diferencia. Y obviamente después, para las raíces complejas conjugadas, voy a utilizar la que tiene las identidades trigonométricas, o sea, las que tienen en realidad las relaciones trigonométricas, cosenos y senos. Bien. Y les hago una consulta. ¿Cómo hago yo para encontrar la solución particular? ¿Qué necesito para encontrar una solución particular? Una condición inicial. Bien. ¿Una sola? 2 condiciones iniciales. Bien, 2 condiciones iniciales, perfecto. ¿Y qué hago Y después 2 con esas constantes. condiciones? Uno y 2. Bien, y eso sale de mi solución general, perfecto. ¿Y después qué hago? ¿Se acuerdan? Tengo las 2 condiciones iniciales, perfecto. Había que Tengo mi solución derivar- general. Ahí va. Había que derivar había que derivar I, o sea, la solución Claro, general. exacto, exacto. Derivo mi solución general. Perfecto. ¿Y después qué hago? El reemplazo de X y de Y en ese sistema de ecuaciones. Espectacular. Muy bien. ¿Y para qué hago eso? ¿Qué voy a encontrar una vez que reemplazo las condiciones iniciales en mi sistema de ecuaciones? Los valores de C1 y C2, ¿puede ser? Perfecto, excelente. Y después, una vez que obtengo los valores de C1 y C2, ¿qué hago? Tengo la solución particular. Muy bien, lo reemplazo en la solución general para obtener la solución particular. Perfecto, excelente. Muy bien. Y ahora, ¿hay alguna forma para verificar si esa solución general que yo encontré está bien? Sí, hay que reemplazar en la ecuación que daba el ejercicio y prima y la derivada segunda de I. Perfecto, o sea, excelente. De mi solución general la derivo una vez, la derivo 2 veces y reemplazo en la ecuación que me dio el ejercicio. Y obviamente que tengo que ir, ¿cómo se llama? Cancelando términos para obtener un 0, ¿sí? Porque tienen que ser el primer miembro, en este caso, porque son homogéneas, igualado al segundo miembro que es 0. En otro caso, cuando r de x es distinto de 0, si es una función, se tiene que cumplir la igualdad, pero no me va a dar 0. Muy bien, excelente. ¿Vamos bien? ¿El resto bien? ¿Alguien que me diga no sí? La señal negra. Bien, buenísimo. Gracias. Bárbaro. Buenísimo. Bueno, con todo este repaso y esto que vimos, que veo que va bien, ¿sí? Porque ven que no tiene mucha dificultad y siempre es igual, pueden resolver, habíamos dicho, punto 2 y punto 3 de la práctica. Ahora vamos a ver algo que por ahí probablemente en la teoría no hayan visto, pero es súper fácil, que son las ecuaciones diferenciales de segundo orden incompletas, que corresponde al punto 1 de la práctica, ¿sí?
Las ecuaciones diferenciales de segundo orden reducibles a primer orden por ausencia de x y de y. ¿Qué quiere decir? Que a mí me van a dar este tipo de ejercicios. ¿Sí? 2y2' igual a 2 por x por e a la x más x cuadrado. Si ustedes lo miran, ¿qué me están faltando? Me está faltando y' y me está faltando y. Y sobre todo, que es importante. ¿Sí? Cuando haya ausencia de y, estoy frente a una ecuación de segundo orden incompleta. Y lo que tengo que hacer es, como dice acá el enunciado con lo que está escrito acá, es que la tengo que reducir a una ecuación diferencial de primer orden. Y vamos a ver que vamos a utilizar cosas que ya vimos, ¿sí? Para poder reducirla. Si yo tengo una ecuación de segundo orden, para reducirla voy a tener que integrar, ¿sí? Y voy a integrar hasta llegar ahí. Entonces, si estoy en un segundo orden, ¿cuántas veces voy a tener que integrar para poder llegar ahí? La primera te da y' y la segunda te da y. Ahí va, perfecto. Voy a tener 2 integrales sucesivas, ¿sí? O consecutivas. Voy a integrar una vez, voy a obtener y', voy a integrar una segunda vez y voy a tener y. ¿Sí? Entonces, en este caso en particular, lo primero que hacemos, sí. En ese caso, la integral de la integral no es lo mismo, ¿no? Que integrar una vez y después volver a integrar. La integral de la integral, un integral doble, no es lo mismo. Ah, está bien. Van a ver porque en realidad las integrales dobles corresponden a 2 variables distintas. Y acá voy a integrar en la misma variable. ¿Sí? Entonces no mezclemos eso. ¿Sí? Porque si vos pones una integral de una integral, ¿sí? Voy a necesitar 2 diferenciales. Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces lo que hay que hacer es integrar una vez, porque tenemos que encontrar una constante, integrar 2 veces, para poder encontrar la otra constante, porque estamos hablando de una ecuación de segundo orden. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Sí. Listo. Bien, buenísimo. Entonces, lo primero que voy a hacer es despejar y2', perdón. Tengo que tenerla solita. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a pasar ese 2 que está multiplicando, lo paso dividiendo al segundo miembro, para que me quede de esta forma. Y lo que voy a hacer en segundo caso, el segundo paso, es reemplazar esa i2' por notación diferencial y después integrar. ¿Sí? Acuérdense que para integrar necesitamos los diferenciales. Entonces, me va a quedar diferencial de y' de x sobre diferencial de x, ¿sí? Que es igual a x por e a la x más x cuadrado sobre 2. ¿Sí? ¿Se entiende esto? ¿Sí? Vamos a poner el diferencial de la y' de x sobre el diferencial de x. Y vamos a aplicar algo que utilizamos en ecuaciones de primer orden, ¿sí? Que era separar variables. ¿Sí? ¿Se acuerdan que en el primer miembro me quedaban las y'es y en el segundo miembro las x? Entonces, voy a pasar ese diferencial al segundo miembro, el diferencial de x que está en el denominador, y voy a aplicar integral. ¿Sí? Entonces, ¿hasta acá vamos bien? Acuérdense que nosotros habíamos dicho que teníamos que llegar a la y. Como tenemos i2', tengo que integrar 2 veces. Arrancamos por la primera integral. Reemplazamos por notación diferencial e integro. ¿Sí? La integral de esto va a ser y' de x. ¿Sí? Cuando integro una i2', la integral va a ser y'. Y ahora después nos vamos a ocupar de este integral en particular. ¿Puedo pasar de Filmina? Sí. Buenísimo. Entonces, vuelvo a escribir lo mismo que tenían en la Filmina anterior. Integro. ¿Sí? Integro el primer miembro. En el segundo miembro, ¿sí? Acuérdense que las integrales, yo las puedo, sería como distributivas respecto de la suma y de la resta, ¿sí? Yo puedo tener 2 integrales distintas. Entonces voy a separar esta suma, ¿sí? Voy a tener la integral de x por e a la x diferencial de x, más la integral de x cuadrado sobre 2 diferencial de x. ¿Sí? Ahora yo les consulto. ¿Cómo resuelvo esta integral? Tengo un producto de 2 funciones de x. ¿Qué métodos conocen ustedes para poder resolver esa integral? En la primera por partes. Perfecto, por partes. ¿Sí? Acuérdense que tenemos sustitución, partes, fracciones simples. En este caso, partes, claramente porque tengo un producto de 2 funciones. No puedo hacer sustitución porque no puedo llamar a una u y la derivada no la puedo reemplazar por nada, entonces claramente es por partes.
Entonces, voy a llamar a u x. Por lo tanto, la derivada de x va a ser diferencial de x, ¿sí? Porque la derivada de x es 1. Y a db la voy a llamar a la x diferencial de x la voy a llamar db. Y lo voy a integrar. Y la integral de e a la x es e a la x. ¿Sí? Entonces, lo que voy a hacer ahora es reemplazar. Entonces, i' va a ser igual a u, que era x, por b, que sea la x, menos la integral de b, que sea la x, por diferencial de u, más la segunda integral que se integra directamente. Todavía no lo hicimos, pero la ponemos ahí. ¿Vamos bien hasta acá? U por b menos la integral de b por du, más la segunda integral. Y nos quedan resolver estas dos integrales. Entonces, me va a quedar x por e a la x menos la integral de e a la x es e a la x, más la integral de x cuadrado sobre 2, ¿sí? Acuérdense que al exponente le sumo 1 y lo divido por el mismo, entonces me va a quedar x cubo sobre 3 por 2, 6. Más, y acá aparece la primera constante. Cuando aplico la primera integral o resuelvo la primera integral, ya tengo que poner la primera constante. ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí. 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 Bien. Una vez que tengo esto, ¿qué queda? Integrar por segunda vez. Y otra vez vuelvo a cambiar a notación diferencial. Esa y' se va a transformar en diferencial de y sobre diferencial de x. ¿Sí? Y separo variables y aplico integral. ¿Sí? Este diferencial de x va a pasar al segundo miembro y aplico integrales. Es exactamente igual como hicimos con las primeras. Digo, las ecuaciones de primer orden. Y integro. ¿Sí? La integral del diferencial de y va a ser y. ¿Sí? Y esto, como tengo sumas y restas, lo puedo separar como hicimos acá arriba. ¿Sí? Entonces, ¿puedo pasar? Sí, sí. ¿Sí? O espero un cachitito más por ahí si alguno está copiando. Sí, sí. Bien. Entonces, me va a quedar y igual, y a cada uno de los términos le aplico integral. La integral de x por e a la x diferencial de x, menos la integral de e a la x diferencial de x, más la integral de x cubo sobre 6 diferencial de x, más la integral de c1 diferencial de x. ¿Sí? Esto, como es un producto de dos funciones de x, ya lo vimos, se resuelve por partes, se resuelve exactamente igual como hicimos en la filmina anterior. Entonces simplemente me queda reemplazar. U por b menos la integral de b por du, menos la integral de e a la x, más la integral de x cubo sobre 6 va a ser x cuarta sobre 24, más la constante 1 por x, acuérdense, esta constante puede salir afuera de la integral, y tengo que integrar 1 nada más, que es x, más la constante 2. Esto es importantísimo que lo pongan. ¿Sí? ¿Por qué? Integro por segunda vez. Voy a resolver esta integral. ¿Sí? Me va a quedar x por e a la x menos la integral de e a la x, que es e a la x, perdón, menos e a la x, más x cuarta sobre 24 más constante 1 por x más constante 2. Y simplemente lo que hago es restar estos dos, ¿sí? Que me va a quedar x por e a la x menos 2 e a la x más x cuarta sobre 24 más constante 1 por x más constante 2. Y por último, lo pueden dejar así, pero yo por último lo que hice fue a estos dos términos, le saqué factor común e a la x, y lo dejé de esta forma, ¿sí? No era necesario hacerlo. Yo lo hice, y encontramos la solución general. ¿Sí? Que era lo que yo necesitaba, encontrar la solución general. En el caso de las incompletas, es reducirlas a una ecuación de primer orden. ¿Sí? Vieron que no tiene mucha dificultad. ¿Sí? Tengo I2', voy a tener ausencia de X o de Y,
en todas creo, tenés ausencia de I, por lo tanto la tengo que reducir. Despejo esa I' si está acompañada de un coeficiente, reemplazo por la notación diferencial, separo variables, integro una vez, encuentro I'. Hago lo mismo. Reemplazo por notación diferencial, integro otra vez y encuentro I. Y siempre acordándome que como estoy en una ecuación de segundo orden, sí o sí voy a necesitar las dos constantes. ¿Sí? Acuérdense, cantidad de constante como orden indique la ecuación diferencial. ¿Alguna pregunta con respecto a esto? ¿Alguna duda? Siempre te va a dar la ausencia de X y de Y. Es más, ahora los estaba mirando y me falta I siempre. Perdón, I. No voy a tener I en los ejercicios que tienen para resolver. Así que siempre lo voy a tener que resolver de esta forma. ¿Sí? Siempre tengo que llegar hasta ahí. Siempre sería ya la... ¿cómo se llama? Y la función sin derivar, ¿cómo se llama? ¿La integral? ¿O no? No sé qué, No. qué me estás diciendo. Ahí general de la homogeneidad. Ah, ¿eso? ¿Eso? Claro, eso. Sí, siempre tengo que llegar a la solución general, sí. A esta solución general. ¿Sí? En este caso, sí, no, en este caso no, en todos los casos. Sí. ¿Alguna otra duda, alguna pregunta, algo que les haya quedado de esto o de lo anterior que vimos? Obviamente cuando empiezan a resolver los ejercicios ahí van a surgir las dudas y van a ver que por ahí, nada, hay cosas que van a salir, otras que no. En el caso de que no salgan, siempre acuérdense que nuestros correos están abiertos para cualquier consulta. Me pueden mandar correos. Lo único que sí les voy a pedir es que sean específicos. Si mandan una foto, no manden una foto y tipo, fíjense acá, ¿sí? Sino que me marquen cuál es la duda en el ejercicio que están resolviendo, que sean bastante prolijos en cuanto a eso, porque a veces nos mandan y no sé cuál es la duda, o que, si no tengo que revisar todo el ejercicio y necesito que sean más puntuales. Profe, acá, me quedé acá, ¿qué hago acá? ¿Por qué llegué a esto? ¿Qué está bien, qué está mal? Pero bastante puntual y claro, ¿sí? Las consultas. Y ahí terminamos. ¿Sí? Entonces, con lo que vimos hoy, que ahora se los voy a mandar, ¿sí? Pueden resolver punto 1, punto 2 y punto 3 de la práctica. Y la semana que viene, cuando ya van a arrancar también en la clase teórica coeficientes indeterminados y variación de parámetros, vamos a resolver cuando r de x es distinto de 0, ¿sí? Es igual a una función, a una suma de funciones, a un producto de funciones, ¿sí? Y vamos a utilizar distintos métodos para poder resolver eso. Pero hasta acá, ¿vamos bien? ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran comentar? No, está bien. ¿No? ¿Seguro? Acuérdense que siempre pueden mandar mails. Por ahora todo. Cualquier duda, manden. Bien, buenísimo. Y nada, prometo que voy a tratar de ser lo más con Flor las dos, de ir tranquis, y también se lo voy a comentar esto que me dijeron con el profe, y todo esto nos ayuda. Siempre que tengan algo que comentarnos, por favor háganlo, no se lo guardan, porque todo lo que ustedes nos... es cuestión de... Estamos aprendiendo también, ¿sí? Lo que sirvió el año pasado, por ahí no sirve esto, y podemos implementar alguna otra forma de poder resolver y poder, nada, que sea lo más o menos posible. Llega para quedarse esto, me parece, de la virtualidad, ¿no? Ay, no, ojalá que no, porque no me quiera recibir. No me quiere recibir en virtual. Yo voy a esperar hasta llegar a tocar la facultad. Que vuelva. Obvio, Ojalá que no. me recibiré en 3 años, pero... No, ojalá que no, ojalá que volvamos al No, el año que viene ya va a ser presencial. ¿Te imaginas que te manden un PDF del título? Me mato. Ahí pusieron, profe, yo me conecté recién. Ah, perdón. No, vos. Bien. No hay ningún problema. Vos todas las dudas, por favor, mándennos mails. ¿Estás en el listado de mails? ¿Te llegan ¿te han llegado los Power? Si no estás, por favor, mándame tu mail y te agrego. Y te reenvío, como le tengo que reenviar a Luciana,
las 2 primeras clases. ¿Crees que sí? Ok, bueno, cualquier cosa me avisas y yo te lo remo. Y yo a Luciana le prometí que ahora después le mando todo y nada, bueno, no, ojalá que volvamos a la normalidad porque quiere decir que todo se arregló y que podemos volver a nuestras vidas de antes. Ojalá Sí, lo más ojalá que sí. pronto el posible. el año que viene seguro. Sí, por favor, necesito. Espero. Aparte año y es medio en la rarísimo facu, dar me clases así y no conformo. verle la